Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCenterValley.com y Facebook Live. El Centro de Cuidado de Salud Alternativo en Porterville fue oficialmente activado. Esto debido al incremento de pacientes con COVID-19. Autoridades informaron que la capacidad de camillas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales en San Joaquín ha bajado a 0. El centro en Porterville estará aceptando pacientes contagiados con el virus que no necesiten de cuidado intensivo. El centro posiblemente también aceptará pacientes de todo el estado. So we can get patients as far south as from Kern County to here in Tulare County, Kings County, or as far north as Merced County. We can accept patients. However, the entire state is in a critical medical surge. So if need be, the Por ahora, el Departamento de Salud Pública del Condado de Tulare no cuenta con el número exacto de camillas disponibles. Por lo tanto, se espera que los trabajadores de salud sean los primeros en recibir la vacuna contra COVID-19. Esta mañana muchos de ellos comenzaron a recibir alrededor del país. Se espera que el Valle Central reciba su primera ronda de vacunas en esta semana. Y la cadena de farmacias más grande dice que se para contratar a miles de nuevos empleados mientras se lleven a cabo los preparativos para distribuir la vacuna contra COVID-19. Representantes de CVS dicen estar buscando a miles de farmacéuticos, enfermeras y técnicos de farmacia calificados. There's a toll that it takes on individuals, and we want to make sure that we have reinforcements to help them. CVS estará ofreciendo la vacuna al público cuando esté disponible. La empresa dice que cuenta con la capacidad para administrar de 20 a 25 millones de vacunas cada mes. Y mientras autoridades de salud intentan distribuir la vacuna contra COVID-19, algunas comunidades aún no saben si deberían de confiar en ella. Posiblemente pasen meses antes de que la mayoría de personas reciban la vacuna, pero grupos de salud comunitarios han comenzado a intentar educar a esas comunidades más afectadas por la pandemia, como en el caso de la comunidad afroamericana. They want to know that they are not being guinea pigs to a system that is rigged against them. We should not allow the dissemination of a life-saving vaccine to worsen health inequities. In fact, it should help to narrow them. Grupos de salud afroamericanos y 4 escuelas de medicina están trabajando en conjunto para pedirle al gobierno que tome como prioridad a esas comunidades de color que han sido fuertemente afectadas por el virus. Funcionarios de salud informaron que algunas dosis están en camino y que esos que reciban la vacuna primero mostrarán los efectos de esa vacuna. Por su parte, un número de restaurantes están enfrentando problemas debido a la pandemia, pero un negocio local intenta disminuir algunas dificultades. Expo Events and Tents ayudaron a colocar carpas a 20 restaurantes en Fresno para que continuaran sirviendo a sus clientes al aire libre. Pero ahora, con la orden estatal de quedarse en casa, la compañía está permitiendo que restaurantes se queden con las carpas a ningún costo hasta que puedan volver a reabrir. Our way of supporting is to at least allow our tents to stand, so when it does open up again, that we'll be there for them and making it to where it's seamless. Empleados del negocio se están asegurando de que las carpas cuenten con el mantenimiento necesario hasta que sus restaurantes reabran. Y continúan los esfuerzos para retirar de su puesto al gobernador Gavin Newsom. Los esfuerzos iniciaron parcialmente debido a la furia que se registró luego de que Newsom saliera a comer con amigos a un restaurante en Napa, luego de pedirle a californianos el quedarse en casa. Organizadores dicen que han logrado colectar más de mitad de las más de 1 millón de firmas que necesitan para poder agregar la petición en la boleta. Tienen hasta mediados de marzo. ¿Y qué será lo que nos espera con el clima esta semana? Para que nos cuente, pasamos con AJ Fox. Hola AJ, feliz lunes. Feliz lunes, Desiree, y tenemos un día soleado ahora, pero mañana tenemos neblina en el Valle Central y probablemente mañana de nuevo. Temperaturas ahora 53 en Madera, 52 en Hanford, 51 en Visalia, 54 en Fresno. Es cerca de normal en el Valle Central y las nubes están salir del Valle Central, fuera el valle. El sur del valle, Futurecast dice, va a tener nubes o neblina en la mañana y en la tarde cielos claros. Temperaturas en la mañana 36 en Hanford,
33 en Mendota, 35 en Madera, 32 de nuevo, congelado en Los Banos. Temperaturas en la tarde, 55 en Visalia y Fresno y Madera, 54 en Merced. Y para los próximos 7 días en Fresno, yo sé es un poco repetitivo, neblina en la mañana y claro en la tarde, temperaturas en las 50. Ok, el jueves, un poco de lluvias en la mañana y seco este fin de semana con neblina en la mañana. Desiree, regreso contigo. Y llegó la neblina. Gracias, AJ. La oficina alguacil del condado de Fresno investiga un homicidio. De acuerdo a informes oficiales, el hecho sucedió este domingo por la noche en una residencia en el área de Toll House y Burro Valley Road. La oficina alguacil del condado de Fresno dice que recibieron una llamada sobre un hombre herido de bala. Al llegar a la escena encontraron a la víctima identificada como Bradley Smith, de 23 años, seriamente herido. Bradley murió un poco después. Autoridades informaron que al parecer la víctima y otros 2 hombres decidieron dispararse uno al otro con balas de goma, pero en uno de esos momentos uno de los hombres usó balas de perdigón, lo que lesionó mortalmente a Smith. Oficiales arrestaron a Elvis Hernández, de 30 años, de la ciudad de Ridley, en relación con este caso. Y el Departamento Policial de la ciudad de Fresno investiga una balacera que dejó a un hombre en el hospital. Autoridades encontraron a la víctima este domingo en el área de San Pablo y Herndon. Según oficiales, el sospechoso se comunicó con las autoridades avisándoles que había disparado contra la víctima, porque según él, la víctima había disparado contra él primero. Oficiales aún intentan descifrar qué fue lo que exactamente sucedió. Y al sur del valle, un hombre se encuentra en serias condiciones tras ser baleado durante un negocio de drogas en Visalia. Oficiales encontraron a la víctima ayer en la noche en el Parque Ruiz. El hombre fue llevado al hospital. Autoridades no cuentan con una descripción de sospechosos. Si usted tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía de Visalia. Y un hombre se encuentra en el hospital luego de ser arrollado por un tren. Detectives dicen que el hombre se encontraba caminando por las vías del tren cerca de la avenida North y la Boulevard Golden State ayer por la mañana cuando fue impactado por ese tren. El conductor del tren dice que le dio varias advertencias, pero el hombre no se movió. It always breaks my heart when you see these conductors. It's really hard for them to have to, see this and they have to pull somebody out from underneath. So again, they're hoping and praying that he's going to be okay. Detectives creen que el hombre se encontraba bajo la influencia de una sustancia. Se espera que se recupere de sus lesiones. Por otro lado, un conductor de un taxi fue asaltado a punta de cuchillo, pero el sospechoso no pudo llegar muy lejos antes de chocar y ser arrestado. El hecho sucedió este sábado por la noche en Goshen. Oficiales dicen que un hombre pidió un taxi en la avenida Noble. Cuando el conductor llegó, en vez de subirse al carro, el sospechoso huyó con él y manejó en dirección equivocada antes de estrellarse. El sospechoso fue identificado como Robert Rentería, de 29 años de edad, de Goshen, quien se encontraba bajo la libertad condicional cuando fue arrestado. En otros temas, el día de Navidad está a la vuelta de la esquina y la oficina postal tiene un número de entregas. Millones de paquetes pasarán por el sistema. Una alerta roja fue emitida en la página de la oficina, en donde le informan a la comunidad sobre el incremento de paquetes y el poco número de empleados con los que cuentan debido a COVID-19. Representantes dicen que si quieren que sus paquetes lleguen a tiempo, ahora los deberían de enviar. This is unprecedented because, you're going to have a lot of folks getting packages sent to their home. Well, normally they're taking those packages to their loved ones at Christmas. Well, this year they're going to send them out through the mail, so those packages are getting mailed basically twice. Se espera que este martes sea el día más ocupado para envíos. La oficina postal dice que están preparados con el personal necesario. Y en los viejos tiempos, si querían un descuento estudiantil, probablemente necesitaría mostrar su identificación de su escuela, pero ahora existen páginas completamente dedicadas a ofrecer descuentos especiales para maestros, veteranos y más. Blake Hall diseñó la página ID.me, una página que cuenta con más de 30 millones de usuarios, donde pueden encontrar descuentos para todo. You can get up to 40% off sometimes at Yeti and Under Armour, and that's just not anything that they do for anyone other than the folks in those communities. Otras páginas que también ofrecen descuentos son ShareID, GovX, entre otras. Muchas de estas páginas tienen más descuentos que esas para el público general. Qué buena idea, en especial durante este tiempo de Navidad. Así vamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.